Feliz sábado a todos. Gracias por esperar pacientemente. Tengamos una palabra de oración. Abba Padre que estás en el cielo. Gracias, amado Señor, por bendecirnos una vez más con este día especial que has reservado para que nos reunamos, para congregarnos en fraternidad. Me acuerdo de Isaías 66, versículo 23, cuando vendrá ese gran día, cuando podamos reunirnos contigo de un sábado a otro, de una nueva luna a otra, tal como fue en el principio, cuando creaste a Adán y Eva. ¿Qué día ese será? Cuando te veremos cara a cara. Hasta entonces, Señor, tenemos un problema. Y este problema es el pecado que nos ha separado de ti. Señor, ayúdanos a prepararnos. Permite que nos moldees, que nos formes a la imagen de tu Hijo, para que podamos verte cuando vengas en las nubes de gloria. Oramos para que borres nuestras transgresiones. Perdona todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor una vez más por bendecirnos con otro día de reposo. Me gustaría hacer una pregunta para comenzar. Y la pregunta es, ¿quién es tú, Señor? Tal vez haré otra pregunta. ¿Por qué estamos aquí en este día especial que la Biblia llama el sábado? Creo que ya sé la respuesta, pero estoy lanzando las preguntas. Obviamente, escuchamos por qué. Yo diría, número uno, amamos a Jesús. ¿Correcto? Número uno, amamos a Jesús. Estamos aquí debido a un mandamiento. Uno de los mandamientos que nos dice que guardemos el séptimo día, sábado, día de reposo del Señor. Santo. Otra razón por la que puedo lanzar sería, estamos aquí porque creemos en el plan de salvación, ¿correcto? El plan de redención. Creemos también que Jesús es el Señor de los señores, el Rey de reyes. Amén. De lo contrario, no estaríamos aquí para servir. Si supiéramos y creéramos que hay otro rey, otro poder más grande que Jesús, no estaríamos aquí, ¿correcto? Iríamos y serviríamos a ese poder. Pero realmente, en realidad, solo hay un rey verdadero, un verdadero Señor. Amén. Según lo que la Biblia nos dice. Voy a compartir un tema con ustedes, que es una serie que hemos estado haciendo sobre reyes. Permíteme llevarlos al capítulo 29 de Primera de Crónicas, 29, Primera de Crónicas. Analicemos ahí. Oh sí, capítulo 29, alerta adventista. También me gustaría recordarles algo que Josué dijo. Él dijo, en cuanto a mí y a mi casa, ¿haremos qué? Serviremos al Señor. Ahora, sirviendo al Señor, eso significa que tenemos que convertirnos en siervos. Tenemos que ser siervos. Pablo nos dice que no os enredéis más en el pecado y que te hagas siervo al pecado. Pablo dice que debemos hacernos siervos de la justicia. No os hagáis siervos de los hombres, también Pablo menciona, sino sed siervos de Jesucristo para servir al Salvador resucitado, al Rey viviente, al Señor de señores.
¿A dónde vamos? Primera de Crónicas, capítulo 29. Es capítulo 29, el último capítulo del libro. Y fíjense lo que leemos en el capítulo 29. Comencemos en el versículo 10. Por lo que David bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y David dijo, bendito sea Señor Dios de Israel, Padre nuestro, por los siglos de los siglos. Tuyo, oh Señor, es la grandeza. Fíjate cómo David está describiendo al Dios Todopoderoso aquí. Dice, tuyo, oh Señor, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad por todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Señor, y eres exaltado como cabeza sobre todo. Ahora, ¿quién fue David? Ustedes saben la respuesta. ¿Quién era David? Especialmente en este momento era rey, amén, rey David, pero aún así atribuye y da gloria a todo lo que no solo él tiene, sino su propia posición como rey y todo lo demás a su alrededor en todo el mundo como perteneciente a quién, a Jehová, a Dios. Todo le pertenece a Dios. Ahora, hablando del rey David, me gustaría que recordaras algo que le pasó a Israel. Israel se suponía que era una nación diferente a las demás. De ahí la razón por la cual Dios dice que incluso nosotros adventistas somos personas peculiares, diferentes al resto. No somos otra denominación, ¿sabías eso? No somos otra denominación, somos un movimiento. Adventistas del séptimo día fue levantado por Dios para hacer un movimiento, no otra denominación. Es totalmente diferente un movimiento versus una denominación. Dos cosas diferentes. Se suponía que éramos como los hijos de Israel, saliendo de Egipto, que representa el mundo, que representa el pecado, y un movimiento en nuestro camino a la tierra prometida. Recuerda que la canción dice que este mundo no es mi hogar. Solo soy un pasajero, por lo que solo estoy pasando, peregrino. Así que siempre debo estar vigilante, en mi guardia, y seguir avanzando. La hermana White dice que el caminar cristiano o la vida cristiana es una batalla y una marcha. Tenemos que seguir presionando hacia adelante. El apóstol Pablo dice algo similar. Tenemos que seguir presionando hasta llegar a la línea de la meta. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 10, tenemos que seguir presionando porque tenemos una batalla. Tenemos un enemigo invisible que está constantemente en guerra con Dios, en guerra con nosotros, y que está intentando diariamente, momento a momento, hora a hora, minuto a minuto, tratando de destruirte a ti y a mí, si Dios lo permitiera hacerlo. Y tenemos el ejemplo de Job, por ejemplo, de cuánto nos odia Satanás. Así que tenemos un líder, pero tenemos un rey. Siempre y cuando estemos siguiendo los pasos y obedeciendo el mandamiento del Rey Jesús, estamos en el camino seguro. Amén. Ahora, volviendo al rey David y la era incluso antes que él se convirtiera en rey, ¿qué era incluso antes de Saúl, el rey Saúl, antes que David se convirtiera en rey? ¿Qué tipo de persona era Israel? ¿Cómo era Israel siendo gobernada? Por Dios. Israel no tenía un rey humano sobre ella. Israel tenía al Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernando sobre ella. Pero no fue hasta que Israel comenzó a mirar a las naciones a su alrededor y querían ser como las naciones a su alrededor.
Y luego ellos pidieron un rey humano. Puedes leer acerca de eso en 1 de Samuel. Pidieron un rey humano. Cuando Israel pidió un rey humano, ¿qué implicaba eso? Déjame ayudarte con la pregunta. ¿Quién era el rey sobre ellos antes de eso? ¿O durante ese tiempo? ¿Quién era el rey durante ese tiempo sobre ellos? Dios. Cuando pidieron un rey humano, ¿qué implicaba eso? Entonces ya no querían que Dios fuera el gobernante sobre ellos. Ya no querían a Dios. Y este es el sistema que tenía Israel. Es lo que llamamos una teocracia. Teo o la palabra teocracia significa Dios. Cristo se refiere a gobierno. ¿Sabes? Así que tenías una teocracia donde Dios era el rey y luego gobernando sobre Israel. Y la hermana White nos dice que en ese momento, cuando ellos pidieron un rey, y luego Dios les concedió el deseo de su corazón, ya no había una teocracia y no habrá otra teocracia en la tierra como lo fue durante el tiempo de Israel hasta que Jesús regrese nuevamente. Ahí es cuando Él va a gobernar nuevamente después de los 1000 años regresando a la tierra. Y luego va a gobernar nuevamente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego el gobierno de la teocracia se llevará a cabo nuevamente. Pero hay una falsificación en nuestro mundo hoy. Hay una teocracia falsificada. Recuerda qué significa teocracia nuevamente. La palabra teocracia. Teo significa Dios. Y luego gracia significa gobierno o gobernar. ¿Correcto? Hay un poder en esta tierra que ahora está jugando el papel de teocracia. ¿Qué poder es ese? ¿Puedes decirme? Es el papado, correcto. El papado es la combinación de iglesia y Estado. Es el papado. Es una falsificación de la forma en que Dios solía gobernar sobre Israel como rey. Incluso hay un artículo que cubrí hace algunos años, cuando en el artículo decían que el Papa quiere ser rey del mundo. Eso fue hace mucho tiempo, leí este artículo. Ahora, esto es solo un poco de trasfondo para entender hacia dónde vamos. Pero, desde un punto de vista espiritual, ahora este es Israel, el Israel físico. Recuerda esto, esto era el Israel físico, que solía tener un sistema de teocracia cuando Dios estaba gobernando sobre ellos. Pero cuando rechazaron a Dios, ahora tenían un rey humano sobre ellos. Y Dios dijo que esto sería una maldición para ti, porque ese rey que estás exigiendo, te van a quitar tus hijas, te van a quitar tus hijos, te van a quitar muchas otras cosas, van a gobernar sobre ti. Pero cuando se trata de el punto espiritual de esto, todavía tenemos un rey, ¿correcto? Todavía tenemos un rey. ¿Ves? Todavía tú y yo profesamos ser cristianos, especialmente adventistas. Tenemos que jurar lealtad al Rey Jesús. Amén. Todavía tenemos un rey. Como nación física no teníamos un rey. No tenemos al Rey Jesús gobernando sobre ellos. Pero espiritualmente aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, ahora se han convertido en su rey. Por lo tanto, la razón por la cual Jesús no debe convertirse simplemente en su Salvador o mi Salvador, también debe convertirse en mi Señor. Lo que significa que ahora tengo que obedecerle a Él. Tengo que seguir su dirección. Continuamos aquí. Y la Biblia nos dice aquí en el versículo 11, de nuevo David dice, tuyo, oh Señor, es la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad de todo lo que está en el cielo. Todo en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, Señor, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Alcanzamos honor y todo viene de ti. Y reina sobre todo, y en tu mano está el poder, y el poder en tu mano es para engrandecer y dar fuerza. Por lo tanto,
Por lo tanto, ahora nuestro Dios, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Amén, aleluya. Todo pertenece a Dios. Él tiene el poder. Él es poderoso. El rey David entendió esto y entregó todo al verdadero rey del universo. Sigamos. Vayan al libro. Bueno, de hecho, volvamos al verso 16 del mismo libro. Verso 16 del mismo libro. Fíjate lo que leemos aquí también. Perdón, capítulo 16. Muy bien, capítulo 16. Capítulo 16, Primera de Crónicas. Observa lo que leemos ahí en el capítulo 16. La Biblia dice en el versículo 20, déjame retroceder hasta el versículo 25. Hay muchas alabanzas ahí que son las que son hermosas, hermosas. Porque grande es el Señor y poderoso para ser alabado. Él también es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Gloria y honra están en su presencia. Fuerza y alegría están en su lugar. Dad al Señor, pues, las familias del pueblo, dad al Señor gloria y fuerza. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. A su nombre. Traed una ofrenda y venid delante de Él. Adorad al Señor como debemos hacerlo. En hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. El mundo también será estable, para que no se conmueva, que los cielos se alegren y que la tierra se regocije y que los hombres digan entre las naciones. ¿El Señor qué? ¿Cuál es la palabra ahí? El Señor reina. ¿Quién reina? ¿Quién reina? ¿Y qué significa eso? Reinar. Eso significa que tienes dominio, que tienes un rey, ¿correcto? Deja que el mar ruja y su plenitud, que los campos se regocijen y todo lo que hay en ellos. Entonces los árboles de los bosques cantarán de la presencia del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. El rey viene. Esto está describiendo la segunda venida. Recuerda una vez más, Cristo en el momento está donde, basado en el tema del santuario, en el lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote. Pero vendrá un tiempo cuando se pondrá ahora sus vestiduras reales de rey, y luego Él vendrá a redimir a su pueblo. Él vendrá a salvar a su pueblo. Vayamos a otro pasaje. Vaya conmigo a Salmo, capítulo 9 esta vez. Avancemos al libro de Salmos, capítulo 9. Alabemos al Señor. Usemos esos pasajes ahí por un momento para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Observa nuevamente lo que leemos aquí. David nuevamente está hablando en el libro de Salmo, capítulo 9. ¿Estás ahí, santo? Note lo que leemos ahí. En el versículo 1, David dice: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Mostraré todas mis obras maravillosas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré alabanzas a tu nombre. Cuando mis enemigos retrocedan, caerán y perecerán en tu presencia, porque tú has mantenido mi derecha y mi causa. Tú estás sentando en el trono juzgando, correcto. Has reprendido a los ateos, han destruido a los malvados, has borrado su nombre para siempre. Oh, tu enemigo, la destrucción ha llegado a un fin y has destruido ciudades. El memorial pereció con ellas, pero el Señor permanecerá para siempre. Él ha preparado su trono. Ha preparado el trono para el juicio y Él juzgará el mundo con justicia. Él ministrará el juicio
del pueblo. ¿Cómo? Con rectitud. Quiero que este rey gobierne sobre mí. ¿Qué tal tú? Uno que gobernará el mundo en justicia, en juicio y rectitud. Quiero que ese rey gobierne sobre mí. Él no muestra parcialidad, favoritismo. Amén. Déjame llevarte a otro pasaje aquí. Capítulo 45 del mismo libro. Eso sería el libro de Salmo nuevamente, capítulo 45. Y el salmista quería decirnos aquí, en el versículo 6, capítulo 45 del libro de Salmo, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de tu reino es un cetro recto. Tú amas la justicia y aborreces la maldad. Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Ahora, esta es una profecía aquí acerca de Jesucristo, hablando del Padre ungiendo a Jesucristo. Esto es de lo que está hablando, pero también hablando de su cetro. Ahora, ¿quién tiene un cetro? Los reyes, ¿correcto? Un rey, por lo general, es un rey quien tiene un cetro para gobernar. Bien, y el cetro, ¿qué hace el rey con el cetro? ¿Ah? ¿Qué hace un rey con el cetro? Invierte poder a otras personas. Muy bien. Él gobierna con el cetro. Muy bien. Amén. Y en este contexto, desde un punto de vista espiritual, también corrige. Veamos otro pasaje. Déjame llevarte ahora al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Esto es Daniel ahora, alabando a nuestro Dios, nuestro Rey, Jehová. Daniel, capítulo 7. Y veamos el verso número 13. La Biblia nos dice, en el verso 13, Daniel dice, yo vi en visiones nocturnas, y he aquí, una como el Hijo del Hombre venía con las nubes del cielo y llegó a los antiguos de días. Esto es muy parecido a lo que leemos en los Salmos. Hace un momento, Salmo capítulo 45. Tienes el anciano de días. ¿Quién es este? Ese es el Padre, ese es Dios. Y después tienes el Hijo. Vino a las nubes, con las nubes, y vino al anciano de días, y lo trajeron delante de él, y le fue dado, ¿cuál es la palabra? Dominio. ¿Y qué más? Gloria y un reino que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Su dominio es un eterno dominio que no pasará, y su reino el que no será destruido. Una vez más, permíteme recordarles que somos peregrinos. Pertenecemos a otro reino. Somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía, el apóstol Pablo dice, está en el cielo. Nuestra ciudadanía no está en este planeta. No importa si naciste en el Reino Unido, Portugal, donde sea. Ese solo es tu país terrenal. Pero como cristianos, tu verdadera ciudadanía, amén, tu verdadera ciudadanía, así como, déjame darte otro ejemplo, muchos de los niños de Israel nacieron en Egipto, porque estuvieron en Egipto por más de 400 años. Pero su verdadera ciudadanía estaba en la tierra prometida, que Dios les había prometido a sus padres. Al igual que ustedes y yo, sí nacimos en esta tierra, pero porque hemos aceptado a Jesucristo y su reino de justicia que ha de venir, entonces nuestra verdadera ciudadanía ya no está aquí, está en el cielo. Amén. Ya no está aquí, está en el cielo. Entonces tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitamos, como la Biblia nos dice, mientras tanto en esta tierra, se nos añadirá. Busca primero, se nos dice, el reino de Dios y su justicia, y todo, absolutamente todo lo que necesitamos, el Rey del universo los proveerá para ti.
¿No quieres servir a ese rey? Amen. Amén. What a king, what a mighty ¿Qué rey? God that ¿Qué we Dios tan poderoso? ¿Qué servimos? Permíteme llevarte ahora al capítulo 19 de Apocalipsis, a donde nos dirigimos. Revelation chapter, Apocalipsis 19. and we're gonna read something Y, very similar y vamos a leer algo muy similar ahí about our king. acerca de nuestro rey. The Bible tells us in La Biblia nos Revelation dice en chapter Apocalipsis 19, capítulo 19, comenzando en versículo, Let's look at veamos el versículo 18. Dice, this is describing esto está describiendo Jesus. a Jesús. Let me back up to verse 11. Permíteme retroceder hasta el versículo 11. Dice, Heaven y vi el cielo abrirse, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. Ese es el mismo rey, y verdadero, y en justicia. Él juzga y hace guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie sabía, sino él mismo, y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre, y su nombre se llama la Palabra de Dios. Y doy gracias a Dios que tenemos esta descripción, que Jesús aquí está vestido, como dice, con una vestimenta llena de sangre. ¿Qué nos recuerda eso? Una vestidura ensangrentada. ¿Ves aquí en esta imagen que se nos da aquí? Se nos dice de el Salvador lleno de compasión, o el rey que está lleno de compasión. Es un rey, pero no es un rey o un rey cruel. No, no es un rey cruel. No es un rey cruel, pero es un rey compasivo. La sangre nos recuerda el precio que pagó por ti y por mí. Demuestra que no heredó el reino por la fuerza, sino que entregó su vida. Aleluya. Y el llamamiento a ti y a mí es aceptarlo, pero todavía tenemos el libre albedrío. ¿No ves como esos reyes sobre los que hemos leído, e incluso tal vez tenemos hoy, tal vez uno en Inglaterra en este momento, que es como un tirano, que tienes que inclinarte ante él? No, es un rey amoroso, amén. Nos llama, apela a nosotros, anhela estar con nosotros, tener comunión con nosotros. Es el mismo rey que se nos dice que toca a los leprosos, sanó a los enfermos, sanó a los quebrantados de corazón, limpió a los leprosos, hizo que los cojos caminaran de nuevo. Es el mismo rey compasivo. Aleluya. ¿No quieres estar con él? Deberíamos anhelar estar con él. Amén. Ahora, déjame llevarte otro pasaje aquí. Esto es en Apocalipsis capítulo 17. Escucha. Ahora, hablando de ese rey, debido al tipo de rey que es, porque es un rey amoroso, salvador amoroso, rey amoroso, compasivo, y por el príncipe de este mundo, ¿qué debemos esperar? Bueno, para responder esa pregunta, la respuesta a esa pregunta se encuentra en el versículo 7, capítulo 17, mirando el versículo 13. La Biblia dice, estos tienen una mente y darán su poder y fuerza a la bestia. Estos harán guerra con el Cordero, pero observa las siguientes palabras. Y el Cordero los vencerá a ellos, porque Él es, ¿qué son las palabras? Señor de señores. ¿Y qué más? Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos individuos que están con Él? Sus seguidores debería ser tú y yo en este día, porque esto está describiendo los últimos días sobre esta tierra, cuando el poder que manda se unirá con la bestia, que es el papado, y se convertirán en uno, darán su poder y fuerza a la bestia. ¿Sabían, hermanos y hermanas, que ya han hecho eso? Ya han rendido su voluntad. Nacionalismo. ¿Has oído hablar del nacionalismo?
They have already surrendered ya han entregado el nacionalismo to the globalists. Now we a los have globalistas. globalism. Ahora tenemos globalismo. Déjame darte un ejemplo de cómo ya han hecho eso. Notice on the screen with me. Fíjate en la pantalla conmigo. This is from Zero Hedge. Esto es de Zero Hedge, February 7th, febrero 17 de 2023. World Government Summit. Cumbre del gobierno mundial sugiere Crisis events. eventos de crisis. Read those words with me. Lean esas palabras conmigo. Crisis events are what? A Eventos de crisis son un camino útil. ¿Para cuál es la palabra? Globalismo. Let's continue. Continuemos. Vemos, Vemos que es el caballero a la derecha de tu pantalla. El discurso de Bremer es otro ejemplo de globalistas diciendo la parte tranquila en voz alta. Ellos ven a los eventos de crisis tan útiles para promover la centralización, que es globalismo o el nuevo orden mundial. Y Bremer incluye la hechicería, o debería ser la hechicería babilónica también, en su lista de desastres valiosos. Desastres valiosos. Ian Bremer, presidente y fundador del grupo Euroja, afirma que uno de los obstáculos para lograr la globalización global, que es el nuevo orden mundial, y un nuevo orden, es el nacionalismo. En la cumbre del gobierno mundial 23 en Dubái, cita la primera agenda de los Estados Unidos de Trump como un obstáculo. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, presten atención ahora. Apocalipsis capítulo 13 describe el globalismo. Y Apocalipsis 17, acabamos de leer ahí, dice una vez más, globalismo, versículo 17, Apocalipsis. Déjame volver al versículo 12. Dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que han recibido ningún reino todavía, pero reciben poder como reyes una hora con la bestia. Eso es globalismo, de lo que está hablando aquí, exactamente lo que acabamos de leer en la pantalla. Entonces dice, estos tienen una mente y darán su poder y fuerza a la bestia. En otras palabras, no más nacionalismo. Será un nuevo orden mundial. Globalismo, que es exactamente lo que acaban de decir ahí en este evento que se está llevando a cabo en este momento mientras estamos hablando aquí. Globalismo. Y eso ha comenzado con la introducción de China, que es la crisis, como él mencionó ahí, una crisis útil, crisis útil para acabar con el nacionalismo. Y eso incluye acabar con el capitalismo. Oye, es interesante, capitalismo. Y eso también incluye acabar con el protestantismo. Mucha atención con esto. Pausa ahí, hermanos. Este es un punto muy importante. ¿Por qué los globalistas quieren atacar el protestantismo? Porque quieren acabar con el nacionalismo. Que tú ya no piensas en tu país, en tu cultura, en tu bandera, en tu mexicanismo, venezuelismo, es americanismo. No. Porque el Papa de Roma dijo que todos hemos sido un hijo de Dios, es ecumenismo, laudato si, fratelli tutti, amor fraternal, casa común. Todo porque el Papa de Roma está pidiendo el fin de el nacionalismo. Ahora lo que tenemos en los Estados Unidos es un nacionalismo cristiano instado por los jesuitas. Otra cosa que quieren destruir, dijo el pastor, es el capitalismo. Dice el Papa de Roma que el capitalismo solamente se prestó para que las personas se hicieran ricas y otras se hicieron pobres, y que es causa de el capitalismo que existe mucho desequilibrio entre el rico y el pobre. ¿Y qué es la respuesta del Papa? No que él quiere ayudar a los pobres para hacerlos ricos, no. Tumbar a la clase media para que todos sean pobres. Porque recordemos que la palabra de Dios dice en Apocalipsis que solamente existirán dos clases de, dos grupos de personas en el fin del tiempo. Rico y pobre, libre y esclavo. Ahora también quiere destruir ¿qué? Protestantismo. El protestantismo, la creencia judía cristiana en los Estados Unidos, que dice que tú tienes un derecho dado por Dios. Libre albedrío, libertad de conciencia.
es considerada para el Papa de Roma y los globalistas una pestilencia, un error. Quería hacer ese hincapié y quiero que más adelante indaguemos todo esto porque aquí no hemos cubierto esto en Alerta Adventista a saciedad como debemos de. Quiero que comprendan eso, la guerra contra el nacionalismo y el capitalismo que terminará con la guerra con el protestantismo. Libertad de expresión y libertad de conciencia. No lo hemos cubierto a saciedad, no lo ha cubierto ningún otro canal. De hecho, ningún otro pastor tiene la vista que el pastor Emanuel le ha dado a estos temas y merecen cubrirse un poco más. Ahora, de regreso en la pantalla. En el versículo 13 y versículo 14, si acabas con el nacionalismo, ¿sabías qué? Lee la historia. Si acabas con el nacionalismo, estás acabando con el capitalismo y también protestantismo. Interesante. Cuando nos fijamos en las características de la segunda bestia, ¿qué es la segunda bestia en la profecía bíblica? Apocalipsis 13. América. ¿Cuáles son las características de los Estados Unidos de América? En base a lo que la Biblia dice, Apocalipsis 13, a partir del versículo 11. Dos cuernos. ¿Cuáles son las dos características? Protestantismo y republicanismo. Surgió como un cordero y habló como un dragón. Tenía dos cuernos. Recuerda, los dos cuernos representan esa nación, sus características. Y esos dos cuernos representan republicanismo y protestantismo. Republicanismo, protestantismo. Así es como Estados Unidos de América surgió, como republicanismo y protestantismo. También una iglesia sin papa, una nación sin un rey. Eso es lo que esos dos cuernos representan. Una iglesia sin papa, una nación sin rey. Porque los peregrinos que huyeron a la costa de América, donde terminaron ahí por persecución de Roma y también de la iglesia de Inglaterra. Así es como terminaron en el continente de América. Y ellos establecieron un gobierno sin un rey gobernando sobre ellos. Ellos establecieron, y el título, si lees atentamente Apocalipsis 13, versículo 11, describiendo América, era casi como si estuvieran adoptando la misma teocracia, casi, que Israel tenía. No querían un rey humano, querían guiarse incluso por la Constitución de América, fue inspirada en la Biblia. ¿Comprenden? Por eso surgió como un cordero. Cordero en la Biblia representa ¿qué? Jesucristo, el cordero, ¿correcto? Por lo que no querían un rey que los gobernara y no querían un papa que dictara su conciencia. Ahora, quédense con esas cosas en mente. No hay rey, no queremos papa. Recuerden, el rey gobierna. El papado, ¿qué es lo que hace el papado? El rey gobierna físicamente, pero el papa, él gobierna para violar tu conciencia. Toma tu libertad de elección para adorar a Dios de acuerdo con el dictado de tu conciencia. Tenga en mente eso. Y hemos tenido esas dos cosas teniendo lugar desde que comenzó el tut en el 2020. Esas dos cosas han tenido lugar desde la tut y te están diciendo la parte callada en voz alta, la parte secreta en voz alta. Ahora escucha lo siguiente aquí. Recuerda, globalismo. Esto dijo: los científicos advierten no usar el bozal está provocando un aumento repentino de lo que ahora son los ¿qué? Ataques cardíacos. Dice, los científicos advierten al público que no llevar el bozal está provocando un aumento repentino en ataques de corazón alrededor del país. Jóvenes, dijo esta señorita con una hermosa sonrisa en su rostro, como pueden ver, los jóvenes eran menos propensos a protegerse contra la TUT que los mayores, menos propensos a ponerse el bozal, menos propensos a tomar otras medidas de mitigación. Y los jóvenes eran también más atrás en la fila para obtener la hechicería babilónica.
were por lo que no estaban protegidos the poison con la hechicería. until later in Hasta the más tarde, those en la... have been Eso podría haber sido un factor aquí. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y hermanas, it's a gigantic es una lie. mentira gigantesca. They are trying Están tratando de culpar this epidemic that's esta going on que está ocurriendo en este momento, having sudden las personas que tienen problemas cardíacos repentinos y que quedan paralizados como resultado de la hechicería babilónica. Ahora no solo lo culpan en el cambio climático, como cité esto antes, ahora es porque no estás usando, es porque no has tomado la hechicería. Por ese motivo no estás teniendo problemas cardíacos, pero en realidad es la hechicería lo que lo está causando. Esto es globalismo. Escucha ahora la verdad del asunto. Nota la pantalla. Esto es lo que la hechicería de Babilónica está haciendo en realidad. Jugador de fútbol americano de secundaria, solo 17 años. ¿Qué le sucedió a él? ¿Murió después de qué? De un paro cardíaco, mientras dormía. Ahora, ten en mente, este es un individuo joven y que es muy activo en la práctica del deporte. Esas cosas eran muy raras de escuchar o leer sobre ellas. Pero desde que comenzó la campaña de la hechicería babilónica, hemos estado escuchando. Leí un artículo no hace mucho tiempo, donde en el artículo decían, había una señora que estaba embarazada de 6 meses y que el niño dentro de ella aún no había nacido. El niño dentro de ella tuvo un paro cardíaco porque ella había con hechicería babilónica. Eso nunca había pasado antes. Nunca habías oído hablar de esas cosas antes. 6 meses de embarazo y el niño dentro de ella tuvo un paro cardíaco, perdió el niño. Y ahora te están diciendo, porque es la locura la que está sucediendo en nuestro mundo. El mal se ha apoderado de nuestro mundo. Quieren deshacerse de al menos 6 billones de personas. 6 billones con una B. Hemos cubierto esto. Continuemos. El siguiente en la pantalla. Ahora este es un golfista de 25 años. ¿Qué le pasó? Lo mismo le pasó a él. Ahora, esto fue durante un partido. Esto fue durante el partido. Murió justo ahí en el campo. ¿Qué tienen en común? Pasen a la siguiente diapositiva. ¿Qué tienen en común? Fíjense, noten, el gobierno del Reino Unido dice que cientos de miles de ladrillos, ¿qué les está sucediendo? Lo mismo. ¿Por qué? Debido a la hechicería babilónica. Un denunciante del gobierno del Reino Unido ha confirmado que cientos de miles de británicos han dormido desde el lanzamiento de la hechicería babilónica. Todos tienen una cosa en común. Y el poder que gobierna quiere que pienses que es otra cosa que está causando el problema y quieren traer de vuelta esos mandatos para que puedan acabar con nosotros, porque todavía quieren alcanzar su objetivo. Perdón, una vez más Jesús dice, hablando de las señales de los tiempos, hablando de los últimos días, la locura que hemos estado experimentando en este momento, Él dijo, excepto que esos días se acortaran, no sobrevivirá ninguna carne. Pero para el bien de los elegidos, dijo Él, esos días se acortarán. Me alegro que Dios no les permita continuar con esta locura. ¿Sabían, hermanos y hermanas? Va a ser por muy poco tiempo. ¿Sabían que estamos justo en la frontera de Canaán? Fíjense lo que dijo el pastor. Pausa ahí. Estamos justo a la frontera del Canaán. Hermanos, estamos junto a entrar al Canaán celestial, a la tierra
prometida. Jesús está en las puertas. El pueblo de Israel vagó 40 años. Muchos llegaron a la frontera del Canaán y no entraron. Hermanos, nuestro premio está cerca. Jesús incluso está en la puerta. Esforcémonos. No vaya a ser que quedemos como el pueblo de Israel que vagó por 40 años y a punto de entrar, a punto de cruzar el Jordán, no entraron. Adventista, alerta. Atalaya, despierta, que la protesta continúa. Ahora regresa conmigo, dice el buen pastor Emanuel, regresa conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 17, otra vez, para darle un ejemplo del corto tiempo o la brevedad del tiempo. Fíjense lo que Apocalipsis capítulo 17 nos dice. ¿Por cuánto tiempo este globalismo va a tener lugar? Plenamente va a tener lugar. No por mucho tiempo, dice en el verso 12. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que no han recibido ningún reino todavía, pero reciben poder como rey. ¿Por cuánto tiempo? Una hora. Una hora con la bestia. ¿Qué es una hora en la Biblia? En la profecía bíblica. Un día representa un año. Un día representa un año. Pero ahora estamos hablando de una hora. Son como 15 días. Media hora. Recuerda que la Biblia dice que hubo silencio en el cielo por el espacio de media hora. Que media hora eran 7 días. Porque según la Biblia y el espíritu de profecía, le tomará a Jesús y a los ángeles 7 días dejar el cielo y venir aquí. Les tomaría 7 días. Así que tienes media hora, si tienes una hora, que son como 14, 15 días. ¿Es eso mucho tiempo? No. Va a pasar, recuerda, el hermano White también dice, usó la palabra rápida sucesión. Muy rápidas. Creo que no tenemos 10 años más. Puedo estar equivocado, no soy profeta. Quiero decir, no soy un profeta, puedo estar equivocado, pero no creo que tenemos 10 años más aquí. Puedo que esté equivocado, pero al mismo tiempo, tenga razón o no, el punto del asunto es que hay una urgencia, tenemos que prepararnos. No importa si son 10 más o 20 años más, 30 años más, hay una urgencia. Y esa urgencia no es miedo por lo que están haciendo. Esa urgencia es conocer a Jesús, amén, aleluya, por ti mismo, como tu Salvador personal. Porque no sabes lo que te va a suceder. No sé lo que me va a pasar a mí mañana. Ni siquiera sé si despertaré mañana. Quiero asegurarme de que estoy bien con Jesús, amén. Quiero asegurarme de que estoy bien con Él independientemente de lo que pasa, sin importar lo que Él permita que suceda. Yo sé que estoy en paz y que tengo la promesa de estar entre los santos. Si muero antes de la segunda venida, tengo la promesa de estar entre los santos, que se levantarán, saldrán de la tumba a su aparición. Quiero verte ahí, quiero estar ahí, amén, amén. Avancemos ahora. Mira la locura, escucha. Esto dice, esto es de National. Ahora aquí viene lo que acabamos de leer en Apocalipsis 17, 13 y 14. Dice, exclusiva, que el gobierno federal está haciendo ¿qué? Está rastreando a las personas no hechizadas que van al médico y al hospital debido al programa de vigilancia de diseño de la CDC. ¿Ven dónde estamos ahora, hermanos y hermanas? Así que si no tomaste de hechicería babilónica, tienen eso registrado. ¿Al caso no es tiempo de que nosotros aprendamos de no solo cultivar nuestra propia comida, sino también cuidar nuestros propios cuerpos? Porque ha llegado el momento en que cuando no podamos confiar en los hospitales. Sabes, hay un hermano en Inglaterra en este momento, está probablemente escuchando, hermano David, que está mirando. Ellos quieren tener algún tipo de operación en él, pero él no quiere hacerlo porque tiene miedo de que puedan poner la hechicería babilónica dentro de él. Y no lo culpo, no lo culpo. No lo culpo.
Because this is Porque serious times. estos son tiempos serios. Estamos viviendo en un tiempo, como Jesús lo describió en Mateo capítulo 24. Because of Por causa de la iniquidad shall abound, the love se multiplicará, of many el amor de muchos shall wax. se enfriará. That's the time that we are living Ese es el right now. tiempo en el que estamos viviendo en este momento. Men Los hombres están totalmente poseídos, tal vez debería decir casi completamente poseídos por demonios. Algunas de las cosas que hemos estado experimentando durante los últimos 3 años, escuchando y viendo, esas cosas hace 4 años eran inimaginables, pero han estado sucediendo. Han estado sucediendo. Pero ahora, hermanos y hermanas, mientras vemos el estado del mundo, lo que ha estado sucediendo, ¿acaso no es tiempo para que nosotros, como adventistas del séptimo día, que usemos el capítulo 18 de Apocalipsis, pero especialmente este pasaje aquí que acabamos de leer en el capítulo 17, recuerda nuevamente, a medida que el globalismo surge, que ya está aquí, ya que está surgiendo, se nos dice en versículo 13 y versículo 14 que vendrán tras el pueblo de Dios. Somos el objetivo final del enemigo. Apocalipsis 12:17 lo deja claro. El dragón fue irado con una mujer y fui a hacer guerra con el remanente de su simiente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Somos finalmente la diana en el asunto. Somos el objetivo principal porque Satanás odia a aquellos a los que se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. Odia a los que intentan jurar lealtad total al Rey Jesús. Porque recuerda, Satanás quiere ser rey, ¿correcto? Quiere ser rey y seré como el Altísimo. Volvamos a versículo 14, capítulo 17 de nuevo. Versículo 14, volvamos a leer una vez más. Estos harán guerra con el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Así que cuando vemos surgir el globalismo, como lo hemos estado experimentando durante los últimos 3 años, debemos elegir a qué rey vamos a seguir. ¿Lo ves ahí? Los que están con Él, el Cordero, con Rey Jesús, son llamados, escogidos y fieles. Eso significa que ahora mismo debemos reflejar el ejemplo resplandeciente, la gloria de Jesucristo, como leemos en Apocalipsis capítulo 18. Debemos mostrar al mundo en este momento de qué lado de esta gran controversia en la que estamos. Deberíamos mostrar que servimos al Rey Jesús. Permítame darles un poco de trasfondo antes de pasar a la siguiente diapositiva, para aquellos de ustedes que quizás no sabían sobre esto. Cuando llegó la crisis de especialmente cuando comenzaron, incluso antes de que lanzaran la hechicería babilónica y esa campaña, de hecho, hablando de la campaña de hechicería babilónica, permíteme compartir con ustedes Apocalipsis 18, versículo 23. Permítanme compartir esto con ustedes también. Porque como ya cubrí esto antes, la Biblia y el Espíritu de Profecía hablan de esto. Se nos dijo en Apocalipsis 18 que Babilonia iba a usar crisis, como ellos dicen. Iba a usar su hechicería para engañar a muchos. Esto está en el versículo 23. Dice, y la luz de una vela. Esto está hablando sobre el papado, Babilonia, no brillará más en absoluto. Y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. Por tus mercaderes, los mercaderes ahí, ¿sabes quiénes son? Los mercadores de Babilonia. Esos mercadores a los que Babilonia hizo rico, eso sería como Google, Facebook, los directores ejecutivos
y todos esos y todas esas compañías criminales que producen la hechicería babilónica. Nuevamente dice, los mercaderes fueron los grandes hombres de la tierra, porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Hechicería ahí, ¿sabes la traducción literal de la palabra hechicería? Es la administración de drogas. También significa hechicería. Ñeñeño. Es la palabra hechicería, que es exactamente lo que está sucediendo en estos últimos días. La administración de que significa es lo que ha estado pasando. Esto es una de las señales de los tiempos. Deberíamos haber estado esperando tal crisis y que Babilonia use hechicería para engañar el mundo. Por tus hechicerías fueron todas las naciones engañadas, dice Apocalipsis. Ahora, como estudiantes de la profecía, sabíamos que esto vendría basado en Apocalipsis 18, verso 23 aquí. Y si agregas el verso 24, dice, y en ella es Babilonia, papado, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que fueran muertos en la tierra. Noten la conexión entre las hechicerías y los que han sido muertos por Babilonia. ¿Acaso no es lo que está pasando hoy? Sino en lugar de que nuestros líderes, ayudándonos a comprender el engaño de Babilonia, escucha, déjame llevarte de regreso a la pantalla. Esto es de Fulcrum 7, Revista Adventista, febrero 2 de 2023. Leemos, en realidad eso fue un poco antes de eso, pero de todos modos, Conrad Vine, este pastor apóstata, apela a la GC, Conferencia General. Ahora, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con Conrad Vine? Lo conocen como pastor adventista, por lo que hizo un llamado a la Conferencia General para discutir su posición sobre la hechicería babilónica y los mandatos que la Conferencia General también había impuesto. La Conferencia General se niega ¿a qué? A hablar. Oh, mis hermanos y mis hermanas, el año pasado, en junio, durante la sesión de la Conferencia General, la Cumbre Mundial número 61, mi corazón se compadeció de muchos de nuestros hermanos y hermanas. No sé si ustedes vieron la sesión. Aquí la tengo, lo que pasó, hermanos, en el canal. Había algunos hermanos y hermanas adventistas, especialmente de Canadá. Hicieron algunos llamados, apelaciones, clamores a los delegados de la Conferencia General, a Ted Wilson, el apóstata mayor, para traer una discusión al piso, al pleno, sobre las hechicerías babilónicas, que en Canadá era uno de los peores países en que estar durante ese tiempo. Y muchos de ellos, porque no querían violar su conciencia y querían presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable y santo al Señor, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, y apelan a los líderes de la Conferencia General para que los ayude con la exención religiosa, para que no pierdan sus trabajos. No. La Conferencia General dijo, no, este no es un problema de exención religiosa. Debes tomar la hechicería babilónica. Es lo que dijo la Conferencia General. Hicieron el llamado a los delegados y dijeron, por lo menos, llevemos esto al foro como una discusión. Hablemos de eso. Y luego hubo muchos testimonios de muchos adventistas durante ese tiempo en la cumbre. Y estaban derramando su corazón diciendo, esto es lo que nos está pasando, no queremos tomar la hechicería porque no es bueno para nuestro templo. Lo que necesitamos es una exención religiosa de usted para que pueda mostrarlo a mi empleador o empleador, para que no tengan que obligarnos y para que no tenga que perder mi trabajo. Luego,
Ted Wilson came up. Ted Wilson subió al piso, silenció a todos He said, y luego dijo, no vamos a tener esta discusión. "It's either you're gonna have Ted Wilson O vas a tener que decirle a, you're gonna have Jesus as your o vas a tener a Ted Wilson como tu rey, o vas a tener a Jesús como tu rey. Leamos lo que dice aquí. A letter by Una Vine, carta de Conrad Vine y otros Seven Adventists, adventistas del séptimo día fue enviada a la conferencia general y al liderazgo el lunes, el 30 de enero, con una solicitud para reunirse y negociar en oración un camino a seguir que deje de lado la declaración de afirmación de octubre de 2021. Ahora, si no estás familiarizado con la declaración de reafirmación, la declaración de reafirmación en 21 dice que apoyamos la hechicería babilónica. Eso es básicamente lo que es eso. Dice, incurriendo en responsabilidad para la conferencia general, por lo tanto, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo en Mateo 18, 15 al 20, la conferencia general respondió a Conrad Vine el lunes 13 de febrero que el asunto estaba cerrado y no se produciría ninguna discusión. Eso es autoridad del rey. Eso demuestra que Ted Wilson no le importa el rebaño. Conrad hizo la apelación. Aplaudo al pastor Conrad. Hizo la apelación de la misma manera que muchos miembros de la iglesia adventista del séptimo día, miembros el año pasado, hicieron la apelación. Pausa aquí. Ahora, hermanitos míos, ¿de qué estaba hablando? De la carta de exención. La carta de exención te la da tu iglesia. Si tú por cuestiones religiosas dices, ¿sabes qué? No quiero meter en mi templo la hechicería babilónica. La iglesia, tu iglesia, otras denominaciones te daban una carta de exención para que tú no tuvieras que tomar la hechicería babilónica. Otro ejemplo de esas cartas de exención en los Estados Unidos, porque es libertad de expresión. Si tú eres un adventista del séptimo día y tú quieres guardar el sábado en Estados Unidos, tú vas y pides una carta de excepción de tu iglesia y te la dan, y eso te da el respaldo del gobierno, porque te la dio la iglesia para que tú no tengas que trabajar el sábado. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos el mensaje pro salud, un mensaje que dice, como la Biblia nos dice, debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio bíblico, santo y aceptable al Señor. Pero ¿qué dijo la conferencia general? ¿Qué dijo este rey, este falso rey, este Caifás moderno, este rey papá de toda la apostasía dentro de la iglesia adventista y de la denominación adventista, el presidente mundial adventista? ¿Qué dijo este apóstata, este traidor mayor? ¿Qué dijo esta persona? No vamos a hablar de esto, no vamos a discutir de esto y no los vamos a apoyar con una carta de exención religiosa. Muchos perdieron su trabajo, perdieron su familia, perdieron su hogar, perdieron incluso hasta sus vidas. Pero ¿qué dijo este apóstata mayor, este traidor, este perro mudo? Que la Biblia, Jehová menciona a estos atalayas falsos, les llama perros mudos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que los perros no heredan. ¿Qué dijo Jesús? Los perros no heredan el reino de los cielos. Cuando habla de los perros, la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿a quién se refiere? Se refiere a los atalayas, se refiere a estos Ted Wilsons y todos los líderes apóstatas, traicioneros, infiltrados que han secuestrado a la iglesia. El año pasado hicieron la apelación y lo mismo sucedió. ¿Saben por qué? Porque la conferencia general tomó miles de millones de dólares del gobierno para promover la hechicería babilónica. Por lo tanto, no quieren tener problemas con el gobierno, por lo que no van a retroceder en esto, porque el amor al dinero, como la Biblia dice, es la raíz de todo mal. Ese mal se ha interpuesto entre nosotros y ahora están ejerciendo una autoridad de rey sobre los miembros. Vas a hacer lo que nosotros decimos que hagas, y la crisis está regresando. Hay una crisis mucho más grande, regresando otra vez. ¿Qué debemos esperar? ¿Otra vez? Vamos a tener al Rey Jesús liderándonos. Recuerda, los 144,000, Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. ¿A quién siguieron? Al Cordero, que quita los pecados del mundo. Observa atentamente. La hermana White dice esto, Testimonios, volumen 8. Dios no ha establecido ningún poder real de rey en la iglesia adventista para controlar todo el cuerpo o para controlar cualquier rama de la obra.
Dios no ha provisto que la carga del liderazgo descanse sobre unos pocos hombres. Las responsabilidades se distribuyen entre un gran número de hombres competentes. Entonces, ¿por qué estos otros hombres? ¿Acaso Conrad Vine el único? Ahora, por cierto, hablando del pastor Vine, lo aplaudo, pero lo que él está tratando de hacer no va a suceder. Está tratando de hacer una reforma desde adentro, pero esto no va a suceder. Pero pausa aquí. Este Conrad Vine es un perro mudo igual que ellos. Este es parte del dialecto jaliano. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero donde ellos mismos ponen a la persona que quiere hablar de esto y ellos mismos lo silencian. Así para si alguien quiere salir en el futuro, hablar sobre la hechicería babilónica, queda en registro que ya silenciaron a Conrad Vine. Es uno de ellos y esto es todo un teatro, una farsa. El dialecto jaliano, Halian dialect, se llama en inglés. El dialecto geliano. Sigamos. Encontrará oposición y pronto, muy pronto tendrá que ser totalmente autosuficiente, tal como Martín Lutero trató de hacer la forma desde adentro, la reforma. No pudo hacerlo porque esta autoridad de rey, no hay otra manera de decirlo. Si no te importa el rebaño que Dios te ha dado, no permites que sus voces lleguen al piso en la sesión de la conferencia general. ¿A quién estamos sirviendo? Es por eso que no podemos quedarnos callados, porque este es un asunto no solo de vida o muerte, sino también de salvación. Escucha, déjame llevarte a Primera de Pedro antes de que avance. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿A dónde vamos? Primera de Pedro, capítulo 5. Escucha lo que leemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 5. Escucha. Comencemos en el versículo 1. La Biblia dice, ¿estás ahí? La Biblia dice, los ancianos que están entre vosotros, ancianos, es decir, los líderes de la iglesia, exhorto, a quienes yo también soy anciano y testigo de los padecimientos de Cristo y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Alimenten. ¿Quién deben de hacer los ancianos, los líderes? Apacenten la grey de Dios, el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por ella, no por fuerza, sino de buena gana, ni por asqueroso lucro, significa no por ganancia. Entonces dice, sino por un corazón dispuesto, ni tampoco como siendo señores sobre la herencia de Dios, sino como ejemplos para el rebaño. No gobierne sobre ellos, en otras palabras, no ejerza su autoridad de rey sobre ellos. Ted Wilson se supone que es nuestro sirviente, ¿sabías eso? Se supone que es nuestro siervo, nuestro sirviente, siervo al rebaño. Jesús, ¿qué fue su papel durante el tiempo que estuvo en esta tierra? Él dijo que era un siervo. Él era un siervo. Se supone que Ted Wilson debe escuchar las voces, las preocupaciones del rebaño. Luego continúa diciendo, ni como siendo Señor sobre la herencia de Dios, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo, aparezca, recibirán una corona de gloria que no marchita. Así que si nosotros, como buenos pastores del rebaño de Dios, y como dice Jesús en Mateo 24, les damos el alimento a su debido tiempo, nos ocupamos del rebaño, entonces cuando venga el buen pastor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él dará ¿qué cosa? Te dará una corona de gloria que no perece. Quiero ser un buen pastor, amén. Quiero alimentar el rebaño de Dios con lo que necesitamos en este momento. No quiero gobernar, reinar sobre la casa de Dios como un rey sobre ella. Jesús es rey sobre su iglesia. Escucha ahora. El espíritu de profecía,
continúa diciéndonos, nadie debe reclamar poder de rey sobre la herencia de Dios. El pueblo de Dios debe estar bajo Cristo. Hay armonía. Un pastor y él tiene un rebaño. El Señor no ha dado todo el poder al sanatorio de Battle Creek. A la referencia de Battle Creek es donde estaba la conferencia general. Humanidad no es la divinidad. No todos vuestros métodos son inspirados por Dios. Las más grandes tentaciones vienen a los hombres que soportan las más grandes responsabilidades. Wow, esto es poderoso, ¿eh? Poderoso. ¿Qué dice aquí? The Lord has not given all power to Battle Creek Sanatorium. El Señor no le ha dado todo el poder a la conferencia general. Léanlo y grábenlo. 201, mensajes selectos, página 156, párrafo 37. ¿Qué dice? No es divinidad que todos tus métodos funcionen. Humanity is not divinity. La humanidad no es divinidad. La conferencia general no es la voz de Dios. No son reyes reinando sobre ellos. Palabras del espíritu de profecía. Esta es una gema. Estos son los versículos que Satanás y la conferencia general, diáconos, pastores, hipócritas, no quieren que el rebaño sepa. Seguimos y no paramos. Se supone que somos aquellos que están en una posición responsable. Se supone que somos personas las más humildes, listas para escuchar las preocupaciones de los miembros y hacer lo que sea necesario para protegerlos, para ayudarlos. Pero lo que hemos estado viendo es algo muy similar al fariseísmo. Muy similar al fariseísmo. En lugar de ayudar al rebaño, en lugar de proclamar el mensaje del fuerte clamor y mostrarle la forma, están ejerciendo la autoridad de un rey. Permíteme llevarte a Mateo 24, 20 más bien. Casi me olvidé de este pasaje aquí, Mateo 20. Fíjate en Mateo 20 conmigo lo que Jesús dice a los discípulos. Un pasaje muy poderoso aquí. En Mateo 20, cuando se trata de ejercer autoridad real sobre el rebaño, la Biblia dice en Mateo 20, ¿estás ahí? Fíjate lo que Jesús dice en el versículo 24. Salta hacia abajo. Versículo 24, Mateo 20, versículo 24. Y cuando los 10 oyeron, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó hacia él y les dijo, ¿sabíais que los príncipes de los gentiles ejercen dominio sobre ellos? Y los que ejercen gran autoridad sobre ellos, pero no será así entre vosotros, sino que cualquiera que sea grande entre vosotros sea su ministro. Eso significa que se vuelva tu siervo. Y el que quiera ser el jefe entre ustedes, que sea su servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es el rol del liderazgo. Ser un siervo, listo para morir por el rebaño. Recuerda, Pablo hace eco en otra parte de eso también. Dijo, marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se supone que los líderes deben estar listos, estar en la línea del frente, listos para morir por el rebaño. Pero en cambio están ejerciendo su autoridad de rey sobre el rebaño. El espíritu de profecía continuó diciéndonos aquí, veo los mayores peligros ante el pueblo de Dios. Estos somos nosotros. Y debo tomar mi posición, dice ella, y hacerles saber su peligro. Ningún hombre debe ejercer y dominar el poder del rey. Dios prohíbe esto para los hombres. Es solo que un hombre es solo hombre. Hombre es solamente hombre, dice la hermana White. Una vez más, vamos a exigir
y seguir a un rey terrenal? ¿O vamos a decir, quiero a Jesús que sea mi rey? O nos rebelamos como los hijos de Israel pidiendo un rey humano, o nos mantenemos fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha estado guiando todo este tiempo, hasta el final, desde Egipto hasta este punto. Escuchen ahora. Aquí tenemos el ejemplo de la autoridad del rey. Y cuando hice la pregunta, ¿dónde están los otros líderes dentro del adventismo? Alcanzo, solo son el pastor Vine. ¿Dónde están los otros líderes adventistas para apelar a la conferencia general también? ¿Dónde están los otros para llorar y gemir por esto? Fíjense atentamente. Leemos aquí en volumen 5, perdón, el libro de Educación, página 57. El bien mayor necesidad del mundo es la falta de hombre. ¿Qué tipo de hombre? Hombre que no serán comprados ni vendidos. Hombres que en lo más profundo de sus almas sean hombres honestos y verdaderos. Hombres que no temen llamar al pecado por su nombre. Hombres cuya conciencia sea tan fiel al deber como la aguja a los polos. Hombres que se levantarán por lo justo, aunque los cielos caigan. ¿Pueden darme algunos ejemplos de algunos hombres que coincidan perfectamente con lo que ella acaba de describir aquí? Hombres de la Biblia. ¿Me pueden dar algunos ejemplos de hombres de la Biblia que coincidan exactamente con lo que ella acaba de decir ahí? Josué, sí, tomaré eso. Daniel. Pero dame. Escucha, espérame. Sí, también es buen ejemplo ese. Pero dame un ejemplo, porque esos ejemplos que me estás dando ahora son buenos, pero esos hombres que mencionaste estaban enfrentando poderes terrenales. Estoy hablando desde adentro. Desde adentro. Elías, ese es uno, muy bien. Moisés, muy bien. Tomo ese. ¿Qué tal Juan el Bautista? Desde adentro. Juan el Bautista era otro. Juan el Bautista, recuerda, cuando vio a los fariseos viniendo y sabía de su hipocresía, ¿cómo los reprendió? Dijo, ¿quién les ha advertido que vengan? De huir de la ira venidera. Él los llamó. ¿Cuál era el nombre que los llamó? ¿Juan el Bautista? ¿Qué fue? Bola de víboras. Creo que eso les llamó. ¿Sabías que Jesús usó la misma expresión? Mismo título contra los fariseos, porque él sabía, o ellos sabían, sobre su hipocresía. Mis hermanos y mis hermanas, miren esta imagen aquí. Hay un trono aquí. Miren nuestro logo. Bueno, no puedo decir nuestro logo porque yo rechazo este logo. Este logo aquí, la mayoría de nosotros adventistas ni siquiera sabemos de dónde vino. ¿Sabías que cuando la iglesia, bueno, la conferencia general cambió el logo? Recuerdan los tres ángeles, aquellos de ustedes que son mayores, que han estado en la iglesia por mucho tiempo, recuerdan qué logo solíamos tener antes. Yo no crecí en la iglesia como adventista, crecí como católico, pero como les compartí hace unas noches, sabía muy bien cómo era el logotipo adventista antes. De hecho, cuando me uní a la iglesia en el año 2020, en el año 2000, perdón, en el año 2000, cuando me uní a la iglesia, eso fue lo primero que me llamó la atención, el nuevo logo. Dije, espera, no recuerdo ese logo. Cuando me uní a la iglesia, el logo de los tres ángeles ya no estaba. Y vi esta cosa, dije, ¿qué es esa cosa? Dije, espérame,
Right. Eso no se mira bien. ¿Y sabías que en el logo Subliminal upside down hay una cross cruz is an inverted cross? invertida sublímina, que es una cruz anticristo? It's there. but Está ahí, pero no está ahí. Por eso se llama subliminal. Está ahí dentro del logo. ¿De dónde salió ese logo? see, we have switched king. Verán, hemos cambiado rey como denominación. Muchos de nosotros no sabemos. La conferencia, debo decir, ha cambiado rey. King Jesus. Ya no es rey Jesús. When they switch to that logo, Cuando cambian a ese they are logotipo, now, ahora están sirviendo al Papa de Roma, because porque es un logotipo ecuménico. that's a Luciferian logo. Es un logotipo luciferiano. Déjame The mostrarte similarities here. las similitudes aquí. You see, all of ¿Ves? these companies, Todas estas empresas e incluso algunas organizaciones religiosas tienen las mismas líneas parpadeantes de flama, wavy line, 3 rayas. the three wavy lines. Por cierto, las 3 líneas onduladas significan The 666. three wavy lines, Las mismas 3 líneas ondeadas, right here, Texas Wesleyan. aquí la pueden ver, la Universidad de Texas, Same thing. lo mismo, Same thing. Pantene Prove, champú, lo mismo, y aquí abajo tienes el Concilio Mundial de Iglesias, 3 flamas. Esto es un barco, se supone que es un barco con 3 líneas onduladas. Recuérdate, quédate con el barco, ese es el barco que quieren que te quedes adentro. Y luego tienes aquí la Universidad Estatal de Minnesota, lo mismo, 3 líneas onduladas. Y luego, To your left, a tu izquierda, you have parte lasers, superior, spa- tienes el mismo logotipo de Láser, Spa, Instituto. Below that, Y debajo de eso tienes las palabras de los... Escucha las palabras cuidadosamente. Perspectivas ecuménicas sobre el bautismo, la Eucaristía y el ministerio. how many of you ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del bautismo, la Eucaristía y el ministerio? probably don't have any? Probablemente no tienen ninguna idea de lo que es. It's Hay un called acrónimo. BEM. Se llama BBM. Ese es el acrónimo. BM, que significa bautismo, hostia, eucaristio, ministerio. ¿Qué es Eucaristía? ¿Eh? ¿Qué es Eucaristía? Sister, please don't say communion. No. No digas comunión. No, por favor, no. No digas comunión. No es comunión. ¿Qué es? What's that? La hostia. ¿Qué no? Yes. Sí. I came from Roman Catholicism. Vengo del catolicismo romano. ¿Sabes lo que la Eucaristía significa? Es esa oblea, ese pan. Yo era católico romano, sé de lo que estoy hablando. Es ese panecillo, esa hostia que el sacerdote sostiene en cada misa. Y luego de su propio escrito que cité antes, dicen ellos, cuando los sacerdotes Brings this wafer. traen esta hostia, este pan y lo sostienen, Literally, el sacerdote literalmente, figuratively, no en sentido figurado, sino literalmente, brought Jesus down bajó a from his Jesús heavenly throne de su trono celestial a su altar y lo crucificó literalmente una y otra vez every mass. en cada misa. This is from their own writing. Esto es de sus propios escritos. That's the Eucharist. Esa es la Eucaristía. Crucificaron a Jesús y la Biblia dice que Jesús murió una vez por todos. Pero la Iglesia Católica dice no. En cada misa, ¿sabías tú nuevamente como ex católico? Los domingos podemos tener 10 misas en un domingo. Así que piensa en eso. En solo un día, 10 veces en ese día podemos crucificar a Jesús una y otra vez. Eso es una blasfemia. La conferencia general, creo que esto fue en los años 80 o principios de los 90. Esto sucedió en Lima, Perú. Fue cuando firmaron el ministerio de la Eucaristía del bautismo. Sí, cuando firmaron eso, dicen que ahora la Eucaristía se ha convertido en parte del mensaje de los 3 ángeles. Lo anterior, bueno, por cierto, la Eucaristía, ¿sabes de dónde viene? ¿Alguna vez has escuchado a un hombre por el nombre de Nimrod? Entre comillas, se convirtió el dios del sol. Recuerda que la oblea es redonda, es un dios sol. Esa es la Eucaristía. Ahora, si quieres entender lo que nos está pasando como iglesia, lee Ezequiel 8 y Ezequiel 9. Los líderes
to worship Tammuz. Dejan que la iglesia adore a Tamuz, adore al sol. Estaban de espaldas al templo, estaban adorando al sol. La hermana White dice que esto sucederá literalmente en el adventismo. Tremendo. Dijo que literalmente se llevaría a cabo. De nuevo, When they signed this, cuando firmaron esto, the baptism Eucharist, el misterio de la Eucaristía del bautismo, the Roman Catholic, ahora la Iglesia Católica Romana, su hostia, su Eucaristía, se convirtió en el emblema, part of se the convirtió en parte del mensaje adventista. Shortly after that, Y poco después our logo. cambiaron nuestro logotipo. Después de firmar el documento BEM en Lima, Perú, After the sign of the después de que firmaron el documento BEM, quitaron nuestro logotipo. Pregunta para ustedes. Did you vote for this? ¿Usted votó por esto? Did they take that to the TCC? ¿Llevaron eso a la sesión de la Asamblea General? As I mentioned No, before, no lo hicieron, como mencioné antes. one night, we woke up the following Nos acostamos day, una noche, nos despertamos el día siguiente, luego se cambió nuestro logotipo. Lo hicieron de noche a la mañana. Nadie votó por esto. ¿No lo llevaron a la sesión de la Asamblea General para una votación? Not only that, No solo eso, observa la siguiente diapositiva aquí. what do you see here? This is ¿Qué Disney. ves aquí? That's a Disney cruise. Ese es un crucero de Disney. El mismo logo ahí, On the boat of Disney. en el barco de Disney. No, Disney. Y sabes que Disney That's Freemason es framasonería. and a bunch of pedophiles. Y un montón de pedófilos también. Same logo. Es el mismo logo. Coincidence? ¿Coincidencia? No, hermanos y hermanas. Coincidence that No es una coincidencia. everybody else has the same Todos logo. los demás tengan el mismo logo. Let me take you ¿Por qué? to Permíteme llevarlo al Salmo 71. where we heading to? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Did you know that this was prophesied? ¿Sabías I'm que gonna esto read fue this. I've read this profetizado? before, but I'm gonna read it for the Ya lo leí, pero lo voy a leer otra who vez. are probably Para los que a lo mejor nunca hicieron esa conexión ahí con nuestro in logo, Psalm chapter 71. dice en Salmos capítulo 71, observe lo que el salmista nos dice aquí, en Salmo 71. ¿Sabía que esto fue profetizado en el libro de Salmo, que iban a cambiar nuestro logotipo? Escucha ahora. Read it in the book of Psalm, Leemos en el libro de Salmo, chapter 71. capítulo 71. Listen to what the Bible Escucha lo que la Biblia dice. says. Let's begin in verse 1. Empecemos en el verso 1. Listen, Escucha, we read. leemos. In thee, O Lord, En verdad, do I oh put Señor, my en ti, trust. oh Señor, pongo mi On confianza. whom should we put ¿En quién our debemos trust? poner nuestra confianza? In God. En Dios. Remember the- Ahora those recuerda words. esas In palabras. thee, O Lord, have En I ti, put oh my Señor, he trust. puesto mi And what confianza. else? ¿Y qué más? Let me not. I'm sorry. No me let dejes, lo siento. Never be put to No me my dejes nunca trust. estar en confusión. Pausa. What does the word confusion mean? ¿Qué significa la palabra confusión? I heard it back then, but don't repeat it. Lo escuché, What is the word pero no lo confusion repiten. ¿Qué significa la palabra confusión? mean? What? I like ¿Qué? that. Me gusta eso. Rebellion. Also, Babylon. That's what the word Babylon means. Confusion. God is not Es lo que the author of significa confusion. confusión, Babilonia. Dios no es el autor de la confusión. Hemos estado confundidos como pueblo. ¿Sabías? Cuando quitaron nuestro logo, eso fue confusión. You Oye, know why? ¿sabes por qué? Because ¿Por qué spirit of prophecy el espíritu de profecía and the Bible y la Biblia, as a remnant como of un the remanente de la semilla de la mujer, we are told that se nos dice que nuestro logotipo debe reflejar of the third angel. el mensaje del tercer ángel, incluso el mensaje de los tres ángeles. Se supone que debe reflejar eso. We are a commandment, Somos un pueblo que guarda los mandamientos. and we have this banner Y tenemos esta bandera that includes the Sabbath, que incluye el that sábado also includes y también incluye who we are in Christ Jesus. quién somos en Cristo Jesús. But when let me pause you for a moment. Pero permítame hacer una pausa aquí por un When momento. you take a nation, Cuando let's say there's a war going on, Tú right? quitas, bueno, vamos a decir que hay una guerra sucediendo entre dos naciones. If one is overpowering the other, Si una está sobrepoderando a la otra, ¿sabes lo que le pasa a la they otra? start waving, Comienzan a ondear su bandera blanca and then they will lower their nation y luego flag. bajarán They la bandera lower their de su white nación, flag, ondean su bandera blanca. Bandera blanca significa que se rinden. And so now
Por lo que ahora la nación que venció a la otra, porque ahora ellos ganaron la guerra, ¿sabes lo que hacen? Bajan tu bandera y levantan su bandera. Ahora, ¿quién tiene el control? Piensa en lo que acaba de pasarnos como pueblo. ¿Quién crees que tiene el control en este momento? Es Babilonia. Es quien tiene el control. Pero aquí está la cosa, aquí está la cosa. Tú y yo, individualmente, incluso como iglesia, recuerda que la conferencia general no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de creyentes. La hermana White dejó eso claro. Tú y yo todavía tenemos una opción en el asunto. Todavía podemos seguir al Rey Jesús. Amén. Todavía tenemos una opción. Yo todavía tengo una opción en el asunto. Nunca debemos entregar nuestras conciencias a ningún hombre. Nunca debemos entregar eso a ningún hombre. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Debemos tener la actitud de Job. Desnudo vine a este mundo, desnudo me voy de este mundo. El Señor da y el Señor quita. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué significa? No importa lo que pase, voy a mantener mis ojos fijos en el Cordero. Amén. Me voy a saltar las próximas 2 diapositivas. Solo salten a la siguiente. Salten a la siguiente. Déjame llevarles. Déjame seguir aquí. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a cubrir eso luego. Vete a esta aquí. Esto es de Profetas y Reyes. Página 140. Hay necesidad, lo siento, perdón, por la voz de que, de reprensión estricta, como Elías, como Juan el Bautista. Una vez más, hoy se necesita la voz de la severa reprensión, porque los pecados graves han separado al pueblo de Dios. Y la fidelidad se está poniendo de moda rápidamente. No tendremos a este hombre para reinar sobre nosotros. Es el lenguaje de Miles, Lucas 19:14. ¿Tú sabes quién? El hombre que dijeron, no tendremos que reine sobre nosotros, a Jesús. No querían que Jesús los gobernara. Querían otro rey. Querían que gobernara César. Recuerda lo que dijeron. No tenemos rey, pero César. Rechazaron el Rey de Reyes. Esa fue la segunda vez que Cristo fue rechazado como rey sobre ellos. En los días de Samuel sucedió. Y luego, cuando Jesús vino la primera vez, sucedió. Y está sucediendo de nuevo una tercera vez. Está sucediendo de nuevo una tercera vez. No dejaremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Han elegido a César. Dijeron, no tenemos más rey que César. Le dijeron a Pilato, si dejas ir a este hombre, no eres amigo de César. Han elegido a su rey. Y como resultado de haber elegido a su rey, ¿qué le sucede como nación? La destrucción vino en años 70 después de Cristo. El mismo rey que habían elegido para gobernar sobre ellos, los destruyó. Y hoy la conferencia general ha elegido a Roma nuevamente, bajo el paraguas del papado. Continuemos, volvamos a la pantalla. Continúa diciendo, no tendremos que este hombre reine sobre nosotros. Es el lenguaje de Miles, Lucas 19:14. El sermón suave, tan a menudo predicado, no deja una impresión duradera. La trompeta no da un sonido certero. Los hombres no son cortados al corazón por la clara y aguda verdad de la palabra de Dios. Sí, déjame hacer esta pregunta. Aquí dudo hacerla, pero la haré de todos modos. ¿Cuántas veces has escuchado testimonios claros y directos de muchos de nuestras iglesias adventistas? La verdad para este tiempo, como lo describió la hermana White, como Pedro lo describió, la verdad presente es lo que necesita el rebaño. Y Jesús dice, bienaventurado el siervo
the Lord shall a quien el find Señor lo encontrara the second coming, en la segunda venida, that parafraseando, the servants that que los siervos que dan al rebaño induces carne a su debido tiempo. ¿Entiendes? Eso es Mateo 24, por cierto. ¿Entiendes lo que eso significa? Darle al rebaño carne a su debido tiempo. Carne en la Biblia, no estoy hablando de masticar pollo o res o carne. No se refiere a carne. Está hablando de la carne de la palabra, que significa lo que el rebaño necesita ahora every generation para escuchar. ¿Ves? Para cada generación hay verdad presente. Para esa generación en particular. Pero ¿qué encontramos? being preached of Que the se great predique o angel proclama. behind many of our Si hay alguno detrás de muchos de nuestros púlpitos, no se está predicando, preparando para la segunda venida. Y no es nada nuevo, por cierto, porque sucedió to the first advent antes de la primera venida de Cristo. No estaban preparados para la primera venida de Jesucristo. was not prepared. El rebaño no estaba preparado. Por eso la gente estaba confundida. Cuando Jesús entró en la escena, They could not recognize no him as pudieron the Messiah. reconocerlo como el Mesías, The religious porque leaders los líderes religiosos no lo estaban siguiendo. we are not being prepared No estamos preparados again nuevamente for the second para la segunda venida de Jesucristo. But may I remind you Pero les recuerdo that if we are not prepared que si no estamos preparados para la segunda venida, no vamos a tener otra oportunidad. Sí, aquellos que no estaban preparados para el primer advenimiento tuvieron otra oportunidad. obviously we're still here, Obviamente right? todavía estamos aquí, Those who are not prepared, pero aquellos que no están preparados para el segundo advenimiento no tendrán otra oportunidad. Volvamos a la pantalla. Continúa diciendo. the smooth sermons so Los sermones suaves tan a menudo predican, no dejan una impresión duradera. La trompeta no da un sonido seguro. Los hombres no son cortados al corazón por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. many professed Hay muchos cristianos profesos que si expresaran sus verdaderos sentimientos dirían, ¿qué necesidad hay de hablar tan claramente, dando a entender el testimonio directo? También podrían preguntar, ¿por qué es necesario que Juan el Bautista les haya dicho a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién les ha advertido de huir de la ira venidera? ¿Por qué Juan el Bautista tiene necesidad de provocar la ira de Herodías, diciéndole a Herodes que era ilícito para que él viviera con la mujer de su hermano? El precursor de Cristo, que es Juan el Bautista, perdió la vida por su habla directa. ¿Por qué no pudo haber seguido adelante sin incurrir en el disgusto de aquellos que estaban viviendo en pecado? ¿Sabes? No sé tú, pero estoy listo para ser martirizado. Voy a recibir un correo electrónico sobre esto. Yo no sé ustedes, pero mi convicción personal, por la comprensión de la verdad que Dios me ha dado, tengo la responsabilidad de abrir mi boca y declararlo. Y esa fue la responsabilidad de Juan el Bautista. Esa fue la responsabilidad de Elías. Esa fue la responsabilidad de muchos que vinieron antes de nosotros. Y muchos perdieron la vida como resultado de esto. Martín Lutero. Sigamos. Note lo que leemos aquí. Esto es de Profetas y Reyes 101:41. Esos ministros que son hombres complacientes de hombres, que claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado paz, bien podrían humillar su corazón ante Dios, pidiendo perdón por su falta de sinceridad y su falta de coraje moral. No es por amor, escuchen con atención esas palabras ahora, no es por amor al prójimo que allanaron el mensaje que se les encomendó, pero porque son autocomplacientes y amorosos a la paz. El verdadero amor busca primero el honor de Dios y la salvación de las almas. Pausa ahí. En otras palabras, ahí te hablan Rafael Díaz. Ahí te hablan Rafael Díaz. De la misma manera que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Te hará libre. No predicando verdades a medias como ese sujeto. Si el testimonio plano y recto me hará libre, ¿por qué esconderlo de mí? Habla la verdad. ¿Por qué mantenerlo alejado de mí? He oído de pastores, Rafael Díaz,
Algunos do not want que no quieren citar, entre comillas, agitar el barco para hablar de ciertas cosas que están sucediendo en el mundo o dentro de la iglesia, porque no quieren, entre comillas, herir los sentimientos de las personas. No, quiero que hieras mis sentimientos. Ahí te habla Rafael Díaz, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. No podemos ser neutrales, tenemos que denunciar, no podemos decir verdades a medias. Rafael Díaz, ¿sabes lo que leímos antes en Mateo capítulo 10? Jesús dijo, no vine a traer paz a la tierra sin una espada. Es una cosa buena, porque soy un pecador, amén. La palabra de Dios debe cortarme y ayudarme a ver mi pecaminosidad y llevarme al arrepentimiento. Pero no queremos que los pecadores se arrepientan hoy. Queremos que vengan como son y se queden como son. Y luego prometimos el cielo. ¿Cuál cielo? ¿Cuál cielo les estamos prometiendo que van a ir? Sigamos. Sigue diciendo. Aquellos que tienen este amor no evadirán la verdad para salvarse a sí mismos de los resultados desagradables de hablar plenamente cuando las almas están en peligro. Los ministros no se considerarán a sí mismos, sino que hablarán la palabra que se les ha dado para hablar, rehusándose a excusar o paliar el mal. Ojalá cada ministro pudiera darse cuenta de la santidad de su oficio y la santidad de su trabajo y mostrar el coraje que Elías mostró como mensajeros divinamente designados en una posición de gran responsabilidad. Deben hacer que probados, reprender, exaltar con gran paciencia. Segunda de Timoteo capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. A medida que leemos, cerramos yendo al libro de Hechos. Vaya conmigo al libro de Hechos. Fíjate en este relato aquí. Estoy seguro que estás muy familiarizado con este pasaje. Y cerramos aquí. En el libro de Hechos leemos acerca de los discípulos curando, predicando en el nombre de Jesús. Y amenazan los fariseos, los líderes religiosos que estaban ejerciendo autoridad de rey sobre ellos, vinieron sobre ellos. Comencemos en el versículo 13. Recuerda, antes del versículo 13, lo siento, capítulo 4, Hechos capítulo 4. Y comenzando en el versículo 13, antes de eso, de hecho, déjame retroceder hasta el versículo 12. Esto fue la valentía ahí de los apóstoles, sabiendo las consecuencias de predicar en el nombre de Jesús. Esto dice que tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Ese es Jesucristo. Pero por los discípulos, más bien, para pararse y predicar a Jesús y ningún otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. Entiendan, hermanos, usted y yo no estamos ahí para comprender la hostilidad del entorno en el que se encontraban. En este momento no podemos entender completamente. Leímos, pero no entendemos completamente. Pero ¿sabía usted que era un ambiente muy hostil a su alrededor para decir que solo puedes obtener la salvación solo por el nombre, a través del nombre de Jesucristo? Eso se consideraba herejía. Eso era la pena de muerte para ellos. Pero se levantaron para decir, no, no tenemos otro rey, sino que el rey Jesús. Es la razón por la que leemos en el versículo 13. Ahora cuando vieron los líderes religiosos, fariseos, cuando vieron la valentía de Pedro y Juan y percibieron que eran indoctos e ignorantes, se maravillaron y se enteraron de que habían estado con Jesús. Y al ver
al hombre que estaba con ellos sanado, no pudieron decir nada en contra. Pero cuando les recomendaron que se apartaran del concilio, conferenciaron entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente un milagro notable ha sido hecho por ellos. Es manifiesto para todos los que habitan en Jerusalén. Y no podemos negarlo. ¿Ven? Fueron conviccionados de esto, pero aún así todavía querían ejercer autoridad de rey sobre ellos. Pero para que no se extienda más entre el pueblo, amenacémoslos estrictamente para que en adelante no hablen a ningún hombre en este nombre. Si habrían rendido a esto, escuchen a los líderes religiosos. No. Los discípulos iban a mostrarles que Jesús es en verdad Señor y Señor de señores y Rey de reyes. Dice, pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron, si es correcto ante los ojos de Dios, les decimos ustedes, más que en Dios. Ustedes escuchen esas palabras, me encantan esas palabras. Son uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y escuchado. En otras palabras, amén, aleluya. Pedro y los discípulos están diciendo que hemos tenido una relación con Él. Sé lo que Él ha hecho por mí. Sé cómo he transformado mi vida. Es lo que están diciendo aquí. Lo hemos visto y oído. Sé lo que ha hecho por mí. Así que no puedo dejar de hablar de Él, acerca de Él, y de llevar a otras almas a Él. Porque yo lo he experimentado, como la Biblia dice. Necesitamos probar y ver que el Señor es bueno. Ellos tuvieron esa experiencia. Mis hermanos y hermanas, si ustedes han tenido esa experiencia y están teniendo esta experiencia con Jesucristo, ningún hombre puede detenerlos de hablar de Jesús. Amén. Nadie puede ejercer autoridad de rey sobre usted. Así que tengamos la valentía de los discípulos cuando dicen que no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Y luego, mientras lo hacemos, continuamos leyendo. Quiero tomar el tiempo para hacer esto. Después de que le impusieron las manos y se juntaron y oraron, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Dios les dio más poder y audacia para predicar en el nombre de Jesús. Estamos cerca del final de todas las cosas. Y Dios está preparando a un pueblo, como preparó a los discípulos para recibir la lluvia temprana. Dios está preparando a nuestro pueblo para bañarlos con la lluvia tardía. Y esos individuos deben aprender ahora a seguir al Cordero a donde quiera que Él los lleve. Tengamos una palabra de oración. Nuestro amado Señor Padre Dios que estás en el cielo, Padre, oramos por tu pueblo. El engaño es una cosa fea. Y muchos de nosotros estamos siendo engañados por los hombres y por Satanás. Incluso mencionaste, una de las primeras señales de los tiempos son el engaño. Incluso cuando Pablo estaba respondiendo a las preocupaciones de muchos sobre la segunda venida, lo primero que mencionó, es que habrá una apostasía, que es un engaño en sí mismo, que tendrá lugar desde adentro. Señor, oro para que continúes levantar hombres como Elías, incluso algunas mujeres, con audacia, con coraje, para hablar de Jesús, para decirle al mundo que, de hecho, como dice una canción, sirvo a un Salvador resucitado, está en el mundo hoy. Sé que está viviendo. No importa lo que diga el hombre, sé lo que ha hecho por mí. Por lo tanto, no puedo, como dice el discípulo, dejar de hablar de Él. Perdónanos de todos nuestros pecados, oramos en el nombre de Jesús, amén.
Amados hermanos míos, hemos escuchado la predicación del pastor Emanuel. Hemos visto que en el reino de Dios no debe de existir un espíritu de señorío, de enseñoramiento, un espíritu de rey, de gobernar, de dictadura. No, aquí no existe Fidel Castro, no existe Saddam Hussein. Esto no es un país comunista. Jesús nos dejó el ejemplo que el que quiere ser más grande entre nosotros debe ser el más pequeño. Él nos dio el ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Yo vine a servir y dar mi vida como rescate para muchos. Pero ¿qué vemos ahora dentro de nuestra amada iglesia, de nuestra amada denominación, de nuestro amado movimiento, de este pueblo peculiar, santo, separado? Aquel pueblo que ha recibido gran luz. ¿Qué vemos? Vemos un espíritu de enseñoramiento. La hermana White dijo que no nos equivocáramos. Aquí lo acaba de citar el pastor cuando dice que la voz de Dios no es la voz de Battle Creek, refiriéndose a la conferencia general. No, nuestras órdenes de marchas vienen de Jesús. Nuestras órdenes de marcha vienen de nuestro jefe y capitán, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Es menester obedecer a Dios que al hombre. Amados hermanos míos, debemos de escoger nuestro lado. Debemos de jurar lealtad a Jesús. Debemos de defender su verdad. Debemos de dar el testimonio directo y agudo, así como Juan el Bautista lo dio. Un hermoso ejemplo que relató la hermana White ahí. Los que dicen que ¿por qué hablar tan directo? Es como decirle a Juan el Bautista que ¿por qué alzó la voz en contra de Herodes? Es como mejor haberle dicho a Juan el Bautista que callara. La hermana White dice que no debe de ser así. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la luz y debemos de proclamarla dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué causará el zarandeo? Dice la hermana White que el testimonio directo causará el zarandeo. Yo no llamo a los hermanos que dejen la iglesia, mas sí llamo a que alcen la voz y que zarandeen la iglesia. Así como la iglesia en el tiempo de Cristo, dijeron los fariseos y saduceos, si dejamos a estos hombres han vuelto el mundo boca abajo. El mundo para ellos significaba el pueblo de Israel, que para nosotros en este día, el zarandeo es zarandear a la iglesia. Recuerden que Jesús primero envió a los discípulos la primera comisión a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quién es el Israel moderno de la iglesia adventista? Dijo Jesús, yo vine a dar vista al ciego. Los hermanos adventistas están ciegos. Dijo Jesús, yo vine a liberar al cautivo. Los hermanos dentro de la iglesia adventista organizada están cautivos por los líderes. Vine a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, el Israel moderno de la iglesia adventista. Ahorita las ovejas están perdidas porque están siguiendo a estos hombres. No hay nada nuevo bajo el sol. La protesta continúa. Tenemos que alzar la voz, pero hagámoslo en parábolas, con mucho tacto, como Jesús hizo, no acortando prematuramente su ministerio y formando pequeños grupos, que cuando nos quieran botar de la iglesia ya haya un grupito donde no dejemos de congregarnos y que quede registrado como testimonio directo que protestamos y que ahora nos estamos uniendo fuera porque no queremos tener parte de la apostasía, para que otros se puedan sumar a esos números del verdadero remanente. Amados hermanos míos, oren por mí, oren por este ministerio, oren mucho por la familia Jonathan Alba, por la hermana Fernanda en el país de Chile, por la familia Quintileo y por el buen y gran hermano Otoniel en Puerto Rico. También pido mucha oración por la hermana Martita, que estaba en los Estados Unidos resolviendo un caso, y me gustaría ponerle en oración. Y amados hermanos míos, oro mucho también, por favor hermanos, oro por mí, oro por mi situación sentimental, hermanos. Me siento muy triste, me siento muy desanimado, me siento muy agobiado, me siento muy afligido, pero sé que es parte de la humanidad y sé que todos padecemos eso. Sé que Jesucristo también fue afligido. Hace rato estaba hablando con un hermano en WhatsApp y no conozco su nombre, pero tengan la certeza de que yo contesto todos los mensajes por WhatsApp y todas las llamadas y todos los mensajes así por correo electrónico. En este caso me da pena no saber el nombre de la hermana, pero me fue de gran ánimo. Me mandó 2 o 3 mensajes de audio. Fueron cortos los mensajes de audio de 2 o 3 minutos, pero me dijo, hermano, escuché que necesitaba oración y estoy orando por usted, por su familia, por su ministerio. Y yo me puse me abrí mi corazón a ella y le dije un poquito de lo que me estaba sucediendo.
Y sus respuestas fueron lindas. Me dice, Jesús también se afligió. Recuerda cuando ¿cómo se llama el hermano de Marta? Lázaro murió. Y dice la Biblia ahí esas dos palabras famosas, Jesús lloró. Jesús también lloró. Jesús lloró lágrimas de sangre en el Getsemaní. Y en nuestra humanidad nosotros vamos a ser afligidos. Y esto sucederá hasta la segunda venida de Jesús. Pero me dice la hermana, Jesús nos promete la vida eterna, una eternidad con Él. Ojo no ha visto lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y seguimos adelante, hermanitos. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por apoyar este ministerio. Muchísimas gracias por sus oraciones. Sigan orando por mí. Oren por esas familias que hacen que esto sea posible. Porque sin ustedes, hermano, esta obra no avanza, hermano. Le doy gloria a Dios porque toca a los hermanos y pone en su corazón el deseo de apoyar esta obra de sostén propio y de tiempo completo. Como ustedes saben, nadie está usando la voz como el pastor Enríquez y el pastor Emanuel. Y de hecho, quiero también felicitar al pastor Marcos Pozo porque está alzando la voz y me dio mucho gusto saber que el pastor Pozos usa este ministerio Alerta Adventista como una fuente de información para alzar la voz y otros pastores se están alimentando a través de este ministerio para alzar la voz. Dios en un tiempo levantó a Gambetta y a Juan Rivera, así como en un tiempo levantó a Juan el Bautista, pero ahora está levantando a otros hombres para seguir con la protesta y levantar una generación nueva de atalayas. Y aquí estamos, hermanos, por la gracia de Dios, queriendo despertar al pueblo de Dios para que demos ese fuerte pregón y alcancemos a los hijos de Dios que están en Babilonia. Alerta Adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa.